de compartir. Bueno, entonces, hoy es jueves 28 de octubre. Vamos a analizar, vamos a hacer el encuentro sincrónico para para empezar a analizar y ponernos, aclarar dudas sobre el periodo de 9 a 11 años. Y lo primero que tenemos que señalar en relación con este periodo es que con este periodo estamos terminando la unidad 3 y que ya a partir de hoy quedó abierto en el campus la clase, la primera clase de la unidad 4, que es la pubertad. La unidad 4 tiene 2 periodos, que son la pubertad y la adolescencia, y bueno, ya estamos casi entrando a noviembre, es la recta final, ya la próxima clase estamos en la recta final, el último mes de cursada, que es noviembre. Así que bueno, vamos a trabajar hoy con el periodo de 9 a 11 años. ¿Qué dudas, qué preguntas le surgieron en relación con ese periodo? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer, algo en particular que quieran empezar a comentar? Profe, a mí me quedó una duda que la estuve reflexionando toda la semana. O sea, si yo no entendí mal, o sea, el periodo de 6 a 8 es cuando se aprenden las habilidades básicas, ¿no? Y después se transforman en las específicas, ¿no? Esa es anterior, Camila. En realidad, el periodo en el cual se aprenden las habilidades generales es desde los 2 años hasta los 5 o 6 años. Es decir, en todo ese periodo, a partir de que los niños dominan las conductas voluntarias, recuerden que las conductas voluntarias son control postural, prevención y marcha, que cuando hablamos de marcha no hablamos solamente de caminar, sino que hablamos de todos los tipos de desplazamiento. Es a partir de esas 3 conductas voluntarias que comienza el aprendizaje de las habilidades motrices generales. Es decir, que pensamos que el aprendizaje de esas habilidades, las de locomoción, no locomoción y manipulativas, comienza desde el año y medio hasta los 5 o 6 años. Es decir, que durante todo ese periodo los niños tendrían que aprender a hacer todo: correr, saltar, traccionar, transportar, rolar, trepar, lanzar, recibir. Por supuesto que después va a haber un ajuste técnico que seguramente van a requerir esas habilidades que se va a dar más adelante. Pero en forma general, como el término lo dice, uno debería lograr, porque la mielinización lo permite, o sea, uno está en condiciones de aprenderlo. Otro tema es que uno las aprenda, porque sabemos que la mielinización y el crecimiento son factores endógenos, pero que para que el desarrollo motor se concrete y uno logre ser competente motrizmente, que es lo que estamos viendo, y en alguna medida la idea es que antes de la pubertad uno logre cierta competencia motriz sobre uno mismo, el dominio de uno mismo, antes de empezar con el segundo pico de crecimiento. Eso está viabilizado por la mielinización. Pero no quiere decir que todos los chicos sepan saltar, que todos los chicos sepan traccionar. Por ejemplo, hay algunas habilidades donde eso queda muy claro. Si bien todos tenemos la posibilidad de adoptar posturas invertidas en equilibrio, o todos tenemos la posibilidad de transportar nuestro cuerpo balanceándonos y trepando, la realidad es que no todo el mundo sabe trepar, ni sabe hacer una vertical, ni es capaz de rolar. ¿Por qué? Porque para que esas habilidades generales se desarrollen es necesario el aprendizaje. Y a veces los aprendizajes pueden ser espontáneos, por imitar a los hermanitos, por tener un parque cerca. Aprendés a trepar porque tenés un parque cerca que tiene un árbol que te permite trepar. O tenés un parque cerca que tiene un pasamano, entonces eso te permite dominar tu cuerpo suspendido en el aire. Pero si no se da esa oportunidad espontánea, debería haber situaciones programadas, preparadas, como son las situaciones de enseñanza, ya sean en el club, ya sean en la escuela. Lo ideal sería que se diesen en la escuela porque es el lugar donde vamos todos, ¿sí? Y en la Argentina es de carácter público y en general estatal. Elige ir a la privada el que elige otro modelo u otro tipo de institución, pero si no, sabemos que en la Argentina todos deberían pasar por la escuela y todos deberían tener en la hora de educación física esas oportunidades que sabemos que
no siempre se dan. Entonces, volviendo a tu pregunta, Camila, hasta los 5 o 6 años deberíamos aprender las habilidades motrices generales. A partir de los 5 años, nuestro sistema nervioso está mielinizado para que podamos empezar a unirlas. Lo que pasa es que es muy difícil aprender a unir lo que uno no sabe coordinar, ¿sí? Si uno no sabe correr, es muy difícil que pueda correr y saltar. O si uno no sabe saltar, es muy difícil que pueda correr y saltar y no caerse, o pueda correr y girar. O sea que para poder combinar, previamente deberíamos haber aprendido las habilidades motrices generales. Y sobre esas habilidades motrices generales, voy a aprovechar para compartir y mostrar, a ver si lo tenemos aquí. Si no lo tenemos aquí, lo buscaremos en la clase. A ver si déjenme mirar, a ver si lo tenemos acá, me parece que no. Déjenme mirar, no me acuerdo si la tenemos acá en este esquema. No, en este no lo tenemos. Voy a compartir la de, déjenme dejar de compartir, lo vamos a mostrar en esta, en el de periodo de 6 a 8 años, que lo mostramos la semana pasada, pero sí lo vamos a volver a mostrar hoy. Cómo es que se construye, cómo es que se va dando esa construcción evolutiva de las habilidades. Porque además, lo que tenemos que analizar es que hoy justamente, sobre la base de esas dos aprendizajes previos, que son las habilidades generales y las habilidades combinadas, vamos a aprender las habilidades específicas. Entonces, ahora sí, espérenme un segundito, vamos acá, esto no, ahí. Aceptar, espérenme, acá, compartir. Creo que se ve. ¿Sí? ¿Se ve? El PowerPoint. Sí, profe, Bueno, sí, fíjense, entonces, lo que estaba diciendo es, desde que dominamos las habilidades, las conductas voluntarias, hasta los 5 años aprendimos las habilidades motrices generales. Justamente la semana pasada, en la clase de la semana pasada, en el periodo de 6 a 8 años, dijimos, este es el periodo donde debería aprenderse a combinar, gracias al acople y a la mielinización, las habilidades combinadas. Es decir, que durante ese periodo lo central es, ustedes me van a decir, bueno, pero yo tengo un primito de 5 que corre y salta, no sabe cómo, profe. O tengo un primito de 5 que jugamos a la pelota y vamos haciendo jueguito y nos la pasamos y recibimos. Bueno, sí, puede, sí. La realidad es que esa es una excepción. La mayoría de los chicos a los 5 años todavía no pueden hacer eso, y sobre todo aquellos chicos que no están estimulados. Entonces, lo ideal es que a partir de los 5 años se empiecen a combinar, gracias a la mielinización de la subcorteza y al desarrollo de todas las capacidades coordinativas, en particular el acople. Y lo que vamos a ver, que es uno de los ejes de esta clase, ¿sí? Y del periodo de 9 a 11 años, es que precisamente en este periodo, siempre y cuando hayamos aprendido las generales, hayamos logrado combinarlas en cadenas, los chicos van a estar preparados para aprender las habilidades motrices específicas de los deportes. Entonces, por eso es tan importante este momento, sobre todo para que seamos capaces de entender por qué es importante este aprendizaje evolutivo. Porque en realidad llegar a aprender una habilidad motriz específica es parte de una demostración de mi competencia motriz. No cualquiera aprende una técnica de un deporte. Una técnica de un deporte requiere tal nivel de representación de mi esquema corporal y tal nivel de dominio de mi propio cuerpo en la ejecución, que cuando alguien aprende, ustedes dicen una entrada en bandeja, alguien que aprende una entrada en bandeja y lo hace como corresponde técnicamente, está demostrando que tiene está muy cerca de lograr un amplio grado de competencia motriz, ¿no? Está bien que, bueno, esa técnica del básquetbol después la va a tener que poner en el contexto que corresponde, que es la situación de juego, ¿no? No ejecutarla en el aire, en una ejercitación de un entrenamiento, sino ejecutarla como corresponde para lograr el objetivo que tiene, que es conseguir un tanto. Pero bueno, por eso decimos que es tan importante entender el proceso. Para que esta progresión se dé, acá hay factores endógenos
crecimiento y maduración, fundamentalmente la mielinización, pero también tiene que haber factores exógenos, oportunidades de aprendizaje espontáneo en la casa, porque me regalan elementos, porque me llevan a lugares donde yo puedo ejercitarme por mí mismo, o enseñanza, es decir, oportunidades organizadas, sistematizadas con un profesional, ya sea en la escuela o en el club donde van a ir a trabajar muchos de ustedes. O en otras oportunidades, en otras instancias, en los comedores comunitarios, en las colonias de vacaciones, en los programas de, que ahora hay pocos, ojalá que los podamos retomar post pandemia, de actividad física o de aprendizaje motor para niños. Bien, espero haber contestado a tu pregunta, Camila. Sí, profe. Entonces, esa es la progresión, y bueno, y de paso, con esa presentación lo que hicimos darle entrada al análisis que vamos a hacer hoy de 9 a 11. Ya les dije, ya se los presenté, les dije, una de las dimensiones o características centrales de este periodo es que es la etapa en la cual se aprenden las habilidades motrices específicas de los deportes. Pero además tiene otras características. ¿Qué otras dudas o consultas le surgieron de lo que leyeron? Así como Camila trajo ahí está Nicolás levantando la mano, esta pregunta que fue muy importante, porque fíjense lo que nos dio la posibilidad de ver cómo es que llegamos a esas específicas. Nicolás, te escuchamos. Profe, buenas tardes. ¿Cómo te Dos va? consultas, profe. Dale. Una es algo sobre lo que dijo recién. Sí. Yo tengo entendido que el licenciado en actividad física no puede enseñar en un colegio. Ajá. ¿Puede ser? Sí, En una señor. secundaria. No Sí, puede. señor. No puede. No está... sí. Tendría que ser profesor de educación física. Sí. Hay la diferencia fundamental entre el profesor de educación física y el licenciado en actividad física y deporte es que el profesor de educación física tiene incumbencias docentes. Como la palabra lo dice, el profesor que hace un profesorado tiene una formación docente. Es decir, que el eje de la carrera docente es formarse para ir a trabajar en el sistema educativo, con toda una serie de exigencias, requisitos y demás. El profesorado tiene una fuerte impronta en todo lo que es la formación pedagógico-didáctica. Ahí dice Leonardo, hace así con la cabeza, porque no sé cuántos años hiciste y en cuál. ¿En qué instituto estuviste, Leonardo? Yo lo hice en un profesorado en Lanús, en el Instituto Eccleston. Ajá. ¿Y hasta dónde? Hice la mitad de la carrera. Ah, hiciste la mitad de la carrera, bueno. La profesora Almada viene de trabajar, ¿cuántos años, Ceci, en el Brest y en el Dickens? 25. 25, bueno. Y yo trabajé de forma, sí, casi 30, pero bueno, de ejercicio real, también otros 20 y pico en el de Lomas, en el modelo de Lomas, y sobre todo en el 101 de Avellaneda. Así que tenemos muy claro, además, bueno, Ceci, no, Ceci fue compañera mía del profesorado. Bueno, yo soy profesora de educación física, así que tengo muy en claro, además de haber... Al Dickens en un ¿Cómo? momento. ¿Cómo? Que intenté pasarme al Dickens cuando dejé el Eccleston. Mira, bueno, y ¿Qué ahí pasó? ¿Qué? Perdón. Complicado, no había cupos. Ah, Bueno, entonces, el profesor de educación física tiene incumbencias docentes. Y entonces, para inscribirte en el listado, en el ingreso a la docencia y poder trabajar en la escuela, tenés que ser profesor de educación física. El licenciado en actividad física y deporte no tiene incumbencias docentes. Tiene incumbencias para trabajar en cualquier otro ámbito de la actividad física que no sea el de la educación física escolar. Ahora, A menos ustedes... que se haga parte del tramo pedagógico, ¿no? Tal cual. Si haces el tramo pedagógico, el tramo pedagógico para lo que te da entrada es para el nivel secundario y superior. No te da entrada para inicial y primaria, ¿sí? Y en el caso que vos seas muchos, ustedes se van a ir encontrando, no en esta materia, porque en esta materia no es del ciclo de complementación curricular, pero a medida que avancen en la carrera se van a ir encontrando con compañeros que son
son profesores de educación física y que vienen a hacer el ciclo de complementación curricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los que son profesores de educación física, lo que hace la licenciatura son títulos bonificantes. En el caso de ustedes son títulos profesionalizantes. Bien, no sé si respondí a tu pregunta, Nicolás. Sí, profe, era esa y otra más. Dale, ya Esta de la fuimos por la materia. primera. Sobre el procesamiento de la información. Tengo entendido que en esta etapa depende del tipo de actividad física que se haga, psicomotora o sociomotora. Qué bueno eso que traes como comentario. A ver, ahora estoy en problemas. Houston, tenemos un problema porque, a ver, acá, ahora quiero compartir, espérenme un segundito, este lo voy a cerrar, y ahora voy a dejar este acá, a ver si me lo toma, lo voy a dejar preparado. Sí, Nicolás, es como vos planteás, y ese concepto que vos estás dando es fundamental para completar el trabajo de síntesis, ¿sí? Espérenme un segundito que estoy queriendo compartir. No sé por qué no me lo toma, esperen, lo voy a abrir en otra pantalla, acá no lo toma, me sigue tomando, esperen, me sigue tomando de 6 a 8, tenía abierto de 9 a 11, pero no me lo toma. Téngame paciencia. Acá está, no, 6 a 8, no sé por qué, acá está, también acá. Bueno, allá vamos, a ver si me deja compartirlo. No sé si están viendo de 9 a 11 ahí. No, todavía no. Está en negro, pero viste como que está por compartir. Está cargando, claro. ¿Está cargando? Porque me daba una señal rara. No, no lo va a cargar, esperen. Esperen un segundito. Es como la otra vez que pasó que era... Sí, No me sí, acuerdo cómo sí. le había Sí, resuelto esa vez. tengo que cerrar los otros PowerPoint, los voy a cerrar todos. Para que, ahí está, aceptar, tengo que dejar, no sé por qué, esto no me lo hacía antes, no sé si tendrá, o yo estoy manejando mal ahora el Zoom, que podría ser, o el Zoom tiene otras características porque no me deja hacer ahora algo que sí podía hacer antes, que era poder tener distintas pantallas abiertas e ir cambiando de una pantalla a la otra. Ahora cuando quiero hacer eso, no sé por qué me genera este problema. Entonces, allá vamos, teóricamente lo tengo preparado para poder compartirlo. A ver, ahora creo que sí. Creo que ahora lo van a ver. Ahí está, perfecto. Bien. Sí, porque cuando yo les quiero compartir y no va a salir, me sale una línea amarilla, me doy cuenta que bueno. Entonces, fíjate, Nicolás, para responder lo que vos estabas planteando, esto es central, este es el eje de este periodo. Dijimos que una de las cuestiones fundamentales de este periodo era el aprendizaje de las habilidades motrices específicas, ¿sí? Entonces, espérenme un segundito, espérenme. Un segundo. Un segundo, por favor. Miren estos dos esquemas, por favor. Problemas domésticos. Bueno, fíjense entonces que estos dos esquemas, ¿no? El procesamiento de la información de las habilidades cerradas y el procesamiento de la información de las habilidades abiertas. Estamos hablando de dos tipos de aprendizaje totalmente distintos. Es decir, más allá de que son habilidades motrices específicas, la forma en la cual se las aprende por el tipo de situación y la característica particular que tiene cada tipo de habilidad son distintos. Y entonces, como muy bien señaló Nicolás, a partir, si bien nosotros veníamos diciendo que en el periodo de 0 a 3 años el acento estaba en cuál
De paso vamos repasando. En el periodo de 0 a 3, ¿en cuál de los 4 momentos de procesamiento de la información poníamos el acento? De 0 a 3. Percepción, 0 a 3. ¿no? Uy. Ejecución. Bien, Camila. Ejecución. Acordate, no sé quién contestó, si fue Nicolás, acordate, Nicolás, Sí, que yo. de 0 a 3 lo más importante es el aprendizaje, el dominio del propio cuerpo, las conductas motrices voluntarias, el dominio del propio cuerpo y el aprendizaje de las habilidades motrices generales, ¿sí? Por eso decíamos que el acento estaba en la ejecución. En el periodo de 3 a 5, ¿dónde pusimos el acento? Percepción. En la percepción, porque dijimos a partir de ese momento, como dice Camila, que ese momento empezaban a estar sensibles las vías de la sensibilidad y entonces era posible que nuestro cerebro empezase a organizar las nociones perceptivas. En el periodo de 6 a 8, ¿dónde pusimos el acento? ¿En la ejecución? En la En la ejecución. ejecución, muy bien, Valentín, en la ejecución. Es decir, nuevamente volvemos a poner el acento, escuchen, acento. ¿Qué quiere decir acento? Que es el momento más demandado para el aprendizaje motor. Lo que no quiere decir que los otros momentos de procesamiento de la información no estén implicados o no estén requeridos en ese hacer. Entonces, volvimos a poner el acento en la ejecución porque uno de los aprendizajes más importantes era el de las cadenas motrices, la posibilidad de combinar las habilidades. En cambio, a partir de este momento, el procesamiento de la información, o cuando pensemos en el proceso de la información, el acento va a estar dado no ya por la edad que tengo, sino por el tipo de aprendizaje al que me voy a dedicar. Si yo quiero iniciarme en los deportes psicomotores, ¿cuáles son los deportes psicomotores? Repasemos. Natación, atletismo, Aquellos que tienen poca interacción patín, con otras danza. personas. Muy bien, ahí entre los dos hicieron, entre Agustín y Nicolás, hicieron la respuesta correcta, ¿sí? Nicolás los nombró y Agustín dio la fundamentación. Nicolás dijo natación, atletismo, gimnasia, y Agustín dio la fundamentación. Son deportes que no tienen ¿qué, Agustín? Interacción con otros individuos Tal cual. directamente. Tal cual. No hay interacción motriz directa, ¿sí? Es decir, que en estos deportes, cuando yo los estoy compitiendo, estoy ejecutando las habilidades, lo que yo hago no incide, no modifica lo que hace el otro. Vamos a dar un ejemplo concreto. Nos tiramos, estamos compitiendo en natación, estamos en el cubo de partida, suena la bocina, nos tiramos a nadar, ¿sí? Si el otro va más rápido que yo no puedo, nos tiramos a ser libre, es decir, vamos a hacer crawl. Si el otro va más rápido que yo, a lo sumo yo puedo ir más rápido, más lento, pero no puedo decir, bueno, a ver, yo nado más rápido en mariposa, entonces aunque él vaya nadando crawl, yo voy a ir haciendo mariposa. No, ¿sí? Es decir, yo no puedo cambiar el tipo de habilidad motriz que estoy haciendo a partir de la interacción con el otro. Entonces, este es un aspecto central a tener en cuenta. En estos deportes, el acento está en la ejecución, porque es de todos el momento más demandado. Y es el que define en última instancia, lo que vamos a analizar es que justamente en este tipo de deportes, las habilidades terminan siendo un fin en sí mismas. Aprender estos deportes, competir en estos deportes, se basa en aprender de la mejor manera técnica posible esa ejecución y hacerla de acuerdo a los parámetros que se marquen en ese deporte. Hay deportes donde el parámetro es la calidad de la ejecución, por ejemplo la gimnasia, el patín artístico, el nado sincronizado, y hay otros deportes donde el parámetro para definir el tipo de ejecución que estoy haciendo es la cantidad. Por ejemplo, la velocidad a la que corro, la cantidad de metros que salto o la cantidad de metros que lanzo, ¿sí? Pero fíjense que en este tipo de deportes, por eso decimos que el acento está en la ejecución, porque lo más complejo es aprender a hacer bien esta técnica.
En cambio, si miramos el resto de los momentos del procesamiento de la información, ¿qué vemos? Ustedes lo ven allí en el gráfico, ¿no? Relación con la percepción. Estos deportes, ¿son deportes que tienen mucho requerimiento de la percepción? No, es mínimo, Mínimo. pero sí hay. Sí, sobre todo cuando hay, Nicolás. Por ejemplo, en la natación, cuando, bueno, no sé si acá es así, pero cuando Al pegan el momento de la tiro salida, para la profe, es salida, así siempre. Claro, sí, sí. ¿Y La sabes percepción qué? está en la explosividad que puedas reaccionar al momento del pitido de nadar. Tal Al cual. momento de la salida, vos está todo en silencio y tenés el timbre de golpe. Ujú. Sí, tal cual. Y también, ¿sabes cuándo, Agustín, que puede pasar en estos deportes? O sea, si estos deportes se dan en entornos estables, no hay ningún problema. Por ejemplo, en una pileta. Pero también estos deportes se pueden dar en entornos cambiantes. Por ejemplo, yo puedo nadar en una pileta o puedo nadar en aguas abiertas. Entonces, si yo voy a nadar en aguas abiertas y voy a hacer la Santa Fe Coronda o voy a cruzar el Canal de la Mancha, ahí ya la percepción tiene otro compromiso. Sin embargo, el compromiso de la percepción no modifica la técnica que yo haga, ¿sí? Porque si yo voy a cruzar el Canal de la Mancha y la forma de nado que tengo siempre es el libre crawl, voy a cruzar el Canal de la Mancha nadando crawl. A lo sumo, cuando estoy muy cansado, flotaré, o a lo sumo me pondré, no sé, haré algún otro tipo de técnica Boca para... arriba, profe, para no ¿Cómo? hundirte. Para, Boca arriba para no hundirte. para no hundirte, tal cual. Vale. Entonces, tal cual. Pero entonces, fíjense que en este tipo de deportes, a veces las condiciones de ejecución pueden darle un mayor compromiso a la percepción. Lo que no quita que sigan siendo deportes psicomotores, porque lo que determina, en todo caso, que sea psicomotor o no, es la interacción motriz. Cuando yo Y estoy la cruzando... percepción, Sí, perdón, profe, pero sí, tengo una duda entonces, la percepción al momento de una posta, sí, tanto en la parte de atletismo podemos decir como en la de natación que la suelen sí, tener. sí. En ese caso la percepción influye al momento de que tengas que salir, Sí, en el pero... momento justo que está tu compañero. Sí, pero te digo que el compromiso es, yo te podría decir que mínimo, porque en realidad el único momento, también esto que vos o Nicolás señalaba antes, ¿no? Es casi, ese compromiso de la percepción es casi como el mismo compromiso del momento de la partida. ¿Por qué? Porque tiene que haber tal ajuste técnico y de precisión en la ejecución, que si vos reaccionás una milésima de segundo después, te lo digo porque fui atlético, corrí postas, si vos reaccionás una milésima de segundo después, tu compañero te lleva puesto. ¿Sí? O te lleva puesto y si reaccionaste Se una cae el milésima, testimonio. tal cual, o una milésima de segundo antes, es lo que pasa a Cecilia. Pone el testimonio en una mano que ya no está, porque uno lo tiene. Acá lo que pasa en este tipo de deportes es que hay tal nivel, aun cuando se corran postas, hay tal nivel de automatización en la ejecución, ¿sí? Es decir, uno genera repetición. Es más, ustedes saben que una de las mayores dificultades de la posta es justamente la La precisión. coordinación. Claro, la precisión en Coordinación, el profe. momento, sobre todo cuanto más... Yo, sí, perdón, Agustín, discúlpame. yo lo hablo del lado de nadador, bonaerense, federado. Sí, Por eso decía que en mi experiencia sí, tenés una percepción tanto en la posta como en la salida del cubo. sí, Que por sí, más mínima a milésimo que estamos hablando, milésima de salida, es sí. fundamental. Y ni hablar del individualismo que tienen estos deportes, eso también Ujú, lo conozco. ujú, Dependés de vos en el momento de la sí, carrera, sí, no tenés ayuda como en un deporte sociomotor. no. Te lo puede decir la profesora Almada que Claro. fue No, quería gimnasta. hacer un comentario Sí, respecto de esto. Es que, digamos, es tan amplia el abanico de deportes que hay algunas especialidades, digamos, dentro de los deportes, como las que están mencionando ahora en la natación o el atletismo, que a lo mejor
se corre un poquito de este acento de las técnicas. O sea, están las técnicas, pero resulta que también la percepción, pero cuando lo comparas con los deportes sociomotores, ahí salta la diferencia. Si bien, qué sé yo, o otro deporte es nado en aguas abiertas. Y sí, ahí también los factores externos te inciden, pero no puedes comparar como una jugada de gol de un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Y sobre todo, ¿sabes por qué? Retomando para engancharme ahí, porque Ceci le dejó picando. Sobre todo porque la percepción no cambia la ejecución, o sea, el tipo de técnica que vos vas a tener que ejecutar. A lo sumo condiciona que la hagas antes o después, ¿sí? Es decir, si vos estás en el cubo y estás esperando que tu compañero que viene, con el que estás compartiendo la posta, toque la pared para poder salir, en realidad que vos lo hagas exactamente en el momento que tu compañero toca la pared es lo que va a definir que no te, primero, que no pierdas tiempo, y segundo, que no te la cobren, que te anulen, lo mismo que en el atletismo. Si recibiste el testimonio, en el caso de la natación es la pared, en atletismo, si recibiste el testimonio antes o después antes no pasa nada, pero después de la zona de recepción fuiste. Antes, en todo caso, perdiste oportunidad de metros, que venía corriendo el otro que viene con toda la inercia, pero si lo recibiste después de la zona, quedaste descalificado. Lo que quiero decir es que esa percepción no incide sobre la toma de decisiones y no incide sobre tu ejecución. Porque vos cuando te tires a la pileta vas a seguir nadando, y en el caso mío que estaba corriendo, yo recibiese el testimonio antes, después, o que me tuviese que quedar parada esperando que mi compañero llegara o mi compañera llegara y me terminase golpeando porque yo no reaccioné, la ejecución que viene después de eso sigue siendo la misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en cambio, esto que estaba diciendo Ceci dice, en una jugada de deportes sociomotores, como muy bien dijo Agustín, lo primero que incide es la interacción. Y una interacción doble, una interacción con pares, si estoy participando de un deporte de equipo, y con oponentes. Y si estoy participando en un deporte donde no hay compañeros, sino solamente oponentes, del oponente. Entonces, cómo las distintas situaciones que va marcando, que va generando tanto el oponente, cuando estoy por ejemplo, en tenis, en ping-pong, en badminton, en karate, ¿no? Porque a veces pueden ser deportes con objetos, o puede ser, por ejemplo, todos los deportes, todas las formas de deporte de combate son deportes sociomotores, todas, ¿sí? Karate, kickboxing, judo, lucha greco-romana, claro. todos son deportes sociomotores. Y ni qué hablar de los otros, ¿no? Los que son con elementos, tenis, que dije que pueden ser individuales o en equipo, y bueno, y los otros que conocemos más como, que siempre los nombramos. Fíjense que esta fue una diferencia que hicimos en las primeras clases, ¿no? Nuestro parámetro no es la cantidad de gente que participa, sino el tipo de relaciones que se dan entre los que están compitiendo. Si las relaciones, que nosotros lo llamamos interacción, inciden sobre la forma de actuar del otro. Cuando inciden decimos que hay interacción motriz directa y lo llamamos deportes sociomotores. Y cuando no, lo llamamos deportes psicomotores. No importa si compiten 1 contra 1, 2 contra 2, o un equipo contra otro. Bien, entonces, en este caso, explicamos Estas son las habilidades motrices específicas cerradas. En estas, el acento está en la ejecución. Hay poco compromiso de la de la percepción, prácticamente no hay compromiso de la decisión, porque no se decide, salvo empezar a hacer la habilidad con la que competís, no hay muchas otras decisiones para tomar. Y el acento entonces está en la ejecución. Por eso es que en estos tipos de habilidades y en estos tipos de deportes son tan importantes, ¿sí? Esto que decía, no sé si quién de los dos lo dijo, si Agustín o Nicolás, me parece que fue Agustín. Por eso en estos tipos de deportes es tan importante la técnica, ¿no? No porque los deportes sociomotores no lo sean, sino porque en muchos casos, en estos deportes, lo que define que el resultado es la calidad y la cantidad de ejecución.
y de la mano de esa cantidad y calidad, las capacidades coordinativas primero y las capacidades condicionales como base de esa coordinación. ¿Mm? Bien, ¿queda claro entonces la complejidad de las habilidades específicas cerradas? ¿Dudas sobre esto que explicamos? Quedó claro, profe. Bien, vamos entonces ahora a las abiertas. ¿Cómo explicamos estas? ¿Y cuáles son? Creo que en estas todas son importantes, pero el acento se pone en la toma de decisiones. ¿Qué dicen los demás? En la toma de Percepción, decisiones profe. y la percepción. Entender qué es lo que pasa en el entorno. Muy bien, Leonardo. ¿Y eso entonces, cambia lo que dice Nicolás o le suma? Le suma. Bien. Le suma, profe. Bien, 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 está buenísimo, se le suma. Acordamos, Leonardo, ¿sí? Porque para los que están siguiendo y quizás para que nos acompañen. Acá dijo Nicolás, el acento en los deportes de habilidades abiertas está en la toma de decisiones. Y Leonardo agregó la percepción. Y entonces yo pregunto, ¿reemplaza la percepción a la decisión? No, hacen un tándem, Sin embargo, lo que define en estos deportes es la toma de decisión, ¿sí? Vamos al caso más paradigmático que tenemos en este momento en la Argentina. ¿Qué es lo que marca la diferencia de Messi respecto de todo el resto de los jugadores de fútbol a nivel del mundo mundial? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Se queda parado y mira qué tiene que hacer, qué decisión va a tomar. Bien. Está todo el tiempo, ¿sí? Mirando, percibe, ¿sí? Percibe, pero en realidad lo que le da su genialidad es que toma una decisión o pone la pelota donde nosotros no nos hubiésemos esperado que esa pelota fuese. O resuelve esa situación como nosotros no nos hubiésemos, o nos sorprende. Ese factor sorpresa, ¿sí? Que es lo que marca la diferencia entre distintos jugadores, es la capacidad de tomar decisiones. ¿Mm? Porque... Profe, pero ahí, perdón, Sí, eso sí, también es Alejandro. percepción. Matías o Alejandro, no sé cómo te Matías, dice. Matías. Matías. Ahí también, obviamente que es la toma de decisiones, pero creo que también la ejecución tiene un gran porcentaje, porque por ahí hay personas o deportistas que tienen la misma capacidad para tomar decisiones, pero ejecutan y ejecutan técnicamente mal. Sí, acordamos, También hay Matías. diferencia. Por eso decimos que... Digamos, podríamos Sí. decir que Messi se destaca en En todas, todas. en todas, Tiene claro. todas las Por eso, cualidades, profe. claro, Cerramos claro. ahí. Pero cerramos ahí, pero me parece que se puede percibir, o sea, descontando que él se destaca en todos, en esas jugadas en las cuales, con esa mirada que en una fracción de segundo parece que barre toda la situación de juego en la que está involucrado, le permite definir de todas las opciones que tiene para ejecutar una posible. ¿Sí? Si hay algo que tiene, gracias a su habilidad y a su expertise, es una batería de opciones de juego que lo pone por encima del resto de los jugadores. Imagínense el menú que tiene y decide una. Eso es me parece que a lo que se está refiriendo la profesora Gladys. Sí. Tal cual, es tal cual lo que plantea Cecilia, ¿no? Y justamente la gran dificultad de estos deportes, que me parece que es el punto central del aprendizaje motor. Y esta es la diferencia, ¿no? Los que están haciendo fundamento de la enseñanza de los deportes seguramente van a encontrar los puntos de similitud entre lo que deben estar viendo con el profesor de fundamentos y en esta materia. El problema fundamental es no enseñar los deportes sociomotores como si fueran deportes psicomotores y poner el acento de la enseñanza de estos deportes en las técnicas. El acento de la iniciación a estos deportes está en entender esto que planteamos ahí abajo. Estos deportes, por sobre todas las cosas, son juegos. Y un juego siempre se caracteriza por tener una situación, problema a resolver.
hay algo que es un problema, que es escaparme, convertirte el gol, sacarte la pelota, no dejarte que avances, bien. Cada deporte tiene un objetivo específico, un problema a resolver. Y precisamente lo más importante para poder aprender estos deportes es aprender cuál es el problema, cuál es la situación que yo tengo que identificar y cómo acá te están vendiendo, el caballero está vendiendo helados, no sé si lo escuchan. Mucho no se escucha, quédate tranquilo. Bueno, no, porque está gritando, me dispersa a mí. Entonces, este es un problema fundamental. Y tan fundamental es que antes de preocuparme por enseñarle a los chicos la entrada en bandeja, de lo que yo me tendría que preocupar como entrenador es de que los chicos entiendan justamente esto que estoy planteando. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Y cuáles son los principios para resolver ese problema? Los que están cursando fundamentos de la enseñanza de los deportes. ¿Cuáles son esos problemas? Ahí lo tengo, no lo quiero spoilear. ¿Cuáles son esos problemas? Estaba mirando a ver si estaba en este PowerPoint o los principios. A ver, voy a pasarlo en limpio. Yo soy... entrenadora de básquet. Sí, sí, o entrenadora, voy a empezar por atletismo. Soy entrenadora de atletismo. Me traen un nene de 6 años a la escuelita de atletismo del Parque Domínico, donde yo entrenaba. Profe. Sí. Edwin. Hablo. Ayer que estuvimos hablando, tuvimos clase con el profesor Delgado, y yo le planteé una situación que me ocurrió en el club donde estoy trabajando. Sí. Porque me decía el entrenador que los paran a los nenes como iban a jugar el fin de semana. Pero son nenes que tienen son categoría 2016, tienen 5 años, otros tienen 6. Entonces, yo le estaba explicando a él, le decía que en esas edades, lo vamos a llegar a hacer, pero de una manera divertida, que ellos hagan como que se están divirtiendo, que no mi objetivo era inculcarles esa información sin que supieran que esa información estaba ahí. Pero el otro quería que yo los parara, no sé. ¿Quién era el otro, Edwin, que me la El técnico. El técnico, está bien. Claro. Quería que los parara como van a jugar el fin de semana y así estructurado y todo. Y yo le estaba explicando y teníamos no discordia, pero esa disputa de que yo le decía que en esa edad mi objetivo o lo que yo veía era que había que pasarle la información al nene sin que supiera que estaba dándole esa información así de tan fría, pues. Por ahí en un juego, yo le decía, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un partido de fútbol, los parto desde la posición inicial, de la posición que yo quiero que jueguen o que él quiere que jueguen. Entonces, jugaban un partido, yo tocaba el silbato y ellos tenían que volver a esa posición. Entonces lo hacían más divertido, ¿me entiendes? No, el técnico quería que yo les dejara, no sé, 4-4-2 y así, este aquí y este acá y este acá. Entonces lo planteo porque me pasó algo a colación con lo que usted está diciendo. Edwin, ¿sabes qué no sabe tu compañero del club, el técnico? Tu compañero del club y el técnico no sabe esto que nosotros vamos a explicar ahora. ¿Sí? Le tendrías que pasar esta clase e invitarlo, si quiere tenemos una charla en algún momento. Lo que no entiende es que estos deportes, lo primero que hay que aprender en estos deportes son los principios que rigen estos deportes. ¿Cuáles son los principios que rigen estos deportes de interacción motriz? Fundamentos de la enseñanza de los deportes. ¿Qué vieron con Demian? Yo no cursé con Damian, estoy cursando con otro profe. ¿Con pero... Jude? ¿Con Jude? Con Claudio. Sí, con Claudio. ¿Y qué dice Claudio? ¿Qué aprendieron con Claudio? ¿Cómo se aprenden? ¿Qué es lo primero que uno tiene que aprender como base de un deporte psicomotor? Y el objetivo. Bien, ¿y cuál es el objetivo? Depende del La toma de decisión. Siempre es anotar puntos. Bien, bueno, anotar puntos. La toma de decisiones, dice Camila. ¿Y eso en qué se expresa? ¿Cuáles son los principios de los deportes sociomotores? Los métodos. Las estructuras funcionales y... no me acuerdo. Bueno. Sí, vamos. Los principios estructurales y funcionales, ¿sí?
Estructural, ahí está. Bien, los principios estructurales y funcionales. ¿Cuáles son los principios estructurales? O los factores estructurales y funcionales. No los llamamos principios, vamos a llamarlos factores, ¿sí? Los factores estructurales. Eran perseguir la pelota, la red, en el caso del vóley, puede ser. Los factores estructurales son las condiciones materiales en las cuales uno va a jugar. En general, en estos deportes hay espacios limitados, ¿sí? Es decir, por empezar, hay un espacio, que será la cancha, que será el tatami de judo, hay un espacio limitado. Y hay espacios, dentro de ese espacio limitado hay zonas permitidas y prohibidas. Lo segundo que hay es, por ejemplo, en los deportes con pelota o con objetos, hay un elemento con el cual uno hace interacción, que será el bate y la bocha, el stick y también y la bocha, o la pelota, y la pelota podrá tener distintas dimensiones. Entonces hay espacio, hay un objeto, hay un tiempo, porque no se juega de manera indefinida. Hay espacio, objeto, tiempo, y hay quienes. Reglamento. Sí, y antes del reglamento. Reglas, básicamente. Antes del reglamento, ¿quiénes están? Nos estamos olvidando de alguien fundamental. El árbitro. No, antes del árbitro. ¿Con quién juego? Un contrincante. Bien. Ahí hay varias posibilidades. Puede ser un deporte de oposición, ¿sí? O puede ser un deporte de colaboración y oposición, ¿sí? Cuando digo de un deporte, un juego de oposición, es que jugamos uno contra uno. Entonces no tengo compañeros, tengo un oponente. En cambio, cuando yo juego en equipo, es un juego de colaboración y oposición. Entonces lo que yo tengo son compañeros y adversarios, u oponentes, compañeros y oponentes. Y todo eso, ¿sí? Esas variables estructurales, que son las que le dan la forma material a ese juego, se rigen ¿por qué? Ahora sí, ¿se rigen por qué? Por lo funcional. No, antes de lo funcional. ¿Por qué se rigen? El quinto elemento. Por reglas, profe. Bien, ahí está, las reglas. Entonces, hablamos de espacio, tiempo, objetos, sujetos y reglas. Las reglas son las que establecen qué se puede y qué no se puede. Cómo esos que están ahí, metidos en ese espacio, en ese tiempo, con esos objetos, entre ellos, pueden jugar. Esas es las bases estructurales, variables estructurales de cualquier deporte sociomotor. Pero, además de esas variables estructurales, hay funciones que se cumplen, y ahí vienen las variables funcionales. Esas funciones que se cumplen dependen de dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? ¿Puede ser la comunicación motriz? Ese es un derivado. ¿Sí? Un derivado, okay. Ataque y defensa, ¿no? ¡Aleluya! 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 Aparecieron, tal cual. Un deporte sociomotor se caracteriza porque hay una situación de ataque y defensa. Ese es el principio básico de todos los deportes sociomotores, ¿sí? A menos que sean deportes de colaboración. Pero no, deportes no, actividades de colaboración, no existen deportes de colaboración, ¿sí? Hay principios de colaboración con mis compañeros, hay juegos de colaboración, pero los deportes sociomotores están basados en el principio de ataque y defensa. Entonces, ahora sí, ahí se los presento, ¿sí? Acá tenemos la lógica interna de los deportes, fíjense las reglas, el tiempo, el espacio, y otros elementos constitutivos que fueron los que nombró recién Leonardo, como es la comunicación, la estrategia y las habilidades, ¿sí? Pero fundamentalmente, todos esos son los que van a ir marcando. No me quiero meter con estos conceptos de más ahí abajo, que es la comunicación. O sea, cuando yo estoy interactuando, lo voy a plantear. Cuando yo estoy interactuando, que lo trajo recién Leonardo, cuando yo estoy interactuando, tengo dos objetivos. Uno que es entenderme con mis compañeros, y el otro que es despistar a mis adversarios. Con mis compañeros me comunico, y eso lo que da pie es a la cooperación. Con mis adversarios trato de engañarlos. Eso es lo que se basa en la contracomunicación u oposición. Y para eso hay una serie de elementos que, esto está tomado de un mayor detalle, quizás no es
tan importante que ustedes lo puedan tomar acá. Sí, este tema de fundamento de la enseñanza de los deportes, esa comunicación o contracomunicación yo lo puedo hacer con praxemas, es decir, con formas de moverme, con acciones motrices. Por ejemplo, un praxema puede ser una finta, un amague, o lo puedo hacer con gestemas, que es con comunicación con mis compañeros a través de los gestos. Por ejemplo, todas esas señales, con las manos acá atrás, ¿qué hacen? Yo subo las manos porque si me doy vuelta ustedes no me ven, ¿qué hacen con los dedos los jugadores de voleibol o de básquetbol? Son los gestemas. Bien, y lo más importante es esto. Esto, Edwin, es lo que vos le tenés que decir a tu técnico que los chicos tienen que aprender antes de que los pongas en la cancha y los manejes desde afuera, con gritos como si fueras un joystick, ¿sí? Bueno, los nenes no van a aprender a jugar al fútbol hasta que no logren comprender esto, que es la lógica interna de los deportes sociomotores. Entonces, todo deporte sociomotor se basa en dos principios, el ataque y la defensa. Y aun cuando uno lo piense, no en juegos de cooperación y oposición, sino solo en juegos de oposición, por ejemplo, los deportes de combate, también se dan estos mismos principios. Con la diferencia que no intercambio una pelota, sino que el medio de intercambio soy yo, mi propio cuerpo. Entonces, cuando yo tengo la pelota, Edwin, tus nenes de 6 años, paraditos con la pelota, vamos a repasar lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo primero que tus nenes de 6 años, cuando están paraditos con la pelota en la cancha, tienen que reconocer? ¿En qué sentido, profe? No la entiendo muy bien. No la Sí. entendí muy bien. Cuando ellos tienen la pelota, ¿qué? A ver, tenés dos, vamos a hacer una situación ficticia. Tenés dos equipos de nenes de 6 años jugando. ¿Cuántos juegan? ¿De a cuántos juegan? ¿5, 6? 5. 5, bien. 5. Tenés 5 nenes de 6 años acá y tenés 5 nenes de 6 años allá. ¿Qué es lo primero que los nenes de 6 años antes de esto tienen que reconocer? Que vimos la semana pasada. Compañeros. Primero sus compañeros. Bien, es decir, la clasificación. Acuérdense, clasificarme. Yo soy del equipo rojo y ellos son del equipo azul. Principio fundamental. ¿Cuándo se logra eso? A partir de los 6, 7 años. ¿Sí? Antes de esa edad, los de 5 corren todos en el medio de la cancha sin saber quiénes son sus compañeros. ¿Sí? Habría que ponerles una camiseta así enorme, roja, o algo para que entiendan, y mucha práctica para que entiendan quiénes son sus compañeros. Entonces, igual por ahí, porque la dificultad tiene que ver con este acceso a las operaciones, ¿no? Esa capacidad cognitiva, por eso no puede discriminar cuáles son, por más que tengan las camisetas distintas, van a tener muchas dificultades porque eso implica la capacidad de clasificar, en este caso, compañeros y contrincantes. Tal cual. De hecho cuando arrancaron los nenes, yo tengo pecheras, ¿no? Pero yo no les ponía las pecheras. No les ponía las pecheras para que se reconocieran ellos y supieran quién es quién, ¿no? Pero solamente, no por el color, sino por verlos. Ajá. Por verlos nada más. Y ahora ya le empecé a poner las pecheras y ahora me resulta más fácil porque ya con las pecheras es como que, bueno, el de la pechera del color naranja es mi compañero. Pero antes no lo hacían y de a poquito lo fueron haciendo porque tanto repetirlo, empezaron a reconocerse solamente con verlos. Bien. Vos sos de mi equipo, vos sos de mi equipo. Yo te propongo algo, Edwin, hacerla más fácil. Desde el primer día ponerles la pechera a los de 6, ¿sí? Porque te vas a ahorrar un camino. En realidad el de 6 y el de 5 necesita desde el primer día que vos le pongas la pechera, porque la pechera es, justamente estamos hablando de pensamiento operatorio concreto. Él se reconoce como parte de ese equipo y se puede clasificar porque hay algo del mismo color que tienen los que juegan con él. Entonces, ¿yo con quién juego? Con los que tienen el mismo color que yo. Si no, vos como profe me estás exigiendo algo que es muy difícil para mí. Que no lo puede procesar todavía. Claro, es muy difícil. Me estás pidiendo que yo me acuerde, que yo guarde en mi cabeza 4 nombres y encima de compañero que una de esas lo tengo a mi espalda y no lo veo. O que cuando me doy vuelta... el desarrollo, profe, ¿está bien? ¿Cómo? ¿Cómo?
Fomenta el desarrollo. está No, perfecto. no fomentás nada, Agustín. Lo único que generás, ¿sabés qué Bueno. es? Frustración. Frustración. Yo, Bueno, ¿me dejás que Sí, Ceci, por fin. comente algo? A veces una consigna que no está dada en el momento adecuado puede resultar contraproducente. Y si ustedes no conocen cuáles son las condiciones del desarrollo integral, no solamente el desarrollo motor, que tienen esos jugadores, sean niños, sean adultos, etcétera, o jóvenes, pareciera, porque lo digo porque los estudiantes de educación física les pasa lo mismo, ¿no? Pareciera que, bueno, o que no entienden, o que son cerrados, o sea, hacen una interpretación errónea de por qué no pueden cumplir la consigna que le están dando. O son caprichosos, dice, no, por ahí, dice, una vez una entrenadora de hockey me decía que tenían las jugadoras de 6 a 8 y ella desde el costado le decía push, que era una técnica que la había practicado toda la semana, dice, ahora entiendo por qué cuando iban al partido no podía aplicar la técnica, porque era tanta la información que tenía, y ella se enojaba con las nenas porque decía, pero la estuve practicando toda la semana y para que la hagan en el partido y no lo hacen. La que estaba errada era la profesora. ¿Por qué Ceci estaba errada? Porque les enseñaba el hockey como un deporte psicomotor. La profesora pensaba que enseñándole el push en la cancha, cada nena sola, con una pelota y un stick, iba a lograr que nena sola, stick y bocha, push, 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 o a lo sumo de a 2, yo te la puedo dar y vos me la devolvés, pero sin oposición, somos 2 compañeras compartiendo la bocha. Ahora, poneme adentro de la cancha con 6 años, con otras 6 que me la quieran, 6 que me la quieran disputar y 6 que me la quieren pasar, pero que también quieren tener ellas la bocha por más que sean mis compañeros. Entonces, bueno, volviendo acá, Edwin, volviendo acá, sí. Lo primero que necesitan entender tus nenes, primero clasificarse, de qué equipos son. Después de que se clasificaron, esto es para todos los deportes sociomotores. Entender qué es atacar y qué es defender. Entender qué es atacar y qué es defender no es innato. Nadie nace con una neurona que en un momento de la vida se despierte y dice, esto es atacar y defender. Se aprende a atacar y defender. ¿Cuándo se ataca? Cuando pasan esas 3, o qué es atacar, hacer esas 3 cosas que dice ahí abajo. Atacar primero es estar en posesión del objeto, ¿sí? Cuando la pelota está de mi lado y yo tengo que generar esa situación, o alguien de mi equipo la pelota la tiene alguno de los que tiene la pechera del mismo color que yo, estamos en situación de ataque. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero conservar la pelota, porque en cuanto nos sacan la pelota, pasamos. Ahí, reversibilidad de pensamiento, lo que decíamos la semana pasada. En un periquete estabas en situación de ataque, o tu equipo estaba en situación de ataque, y al compañero que tenía la pelota se lo sacaron, y automáticamente todo lo que decía de este lado tenés que hacer exactamente lo contrario, ¿sí? Si estás vos o alguien en tu equipo en ataque, tenés que conservar la pelota, avanzar hacia el arco y tratar de conseguir la pelota. Si es en el voleibol, tenés que tratar de que la pelota se quede en el aire, que no toque tu piso y tratar de mandarla al lugar contrario. Es decir que siempre esto lo podés traducir de acuerdo al tipo de deporte que te toque jugar. Y si tu equipo no tiene la pelota, vos no tenés la pelota o tu equipo no la tiene, tenés que, para cada uno es el contrario. De conservar, se la tenés que quitar, tenés que recuperarla. De avanzar hacia el objetivo, vos que no tenés la pelota, tenés que tratar de evitar que avance, lo tenés que marcar. Y si está por convertir, vos que no tenés la pelota, lo que tenés que hacer es proteger tu arco, tu campo. Entonces, eso es lo que los nenes tuyos tienen que comprender. Y para eso no hace falta saber ni golpe de manos alta, ni entrada en bandeja, ni pegarle a la pelota con el borde interno o el borde externo. No hace falta saber ninguna técnica deportiva. Para aprender a atacar y defender, lo que hay que saber es correr, ¿sí? Yo puedo aprender a atacar y defender sabiendo solo habilidades motrices combinadas. Correr con la pelota en los pies, pararla, patear. No hace falta que yo sepa
ninguna exquisitez de las habilidades motrices específicas del fútbol, ni el golpe de manos altas tengo que saber si quiero jugar al voleibol. Con que yo sepa agarrar la pelota y la sepa pasar del otro lado y evitar que la pelota se caiga, yo ya puedo aprender situaciones de ataque y defensa en voleibol. Y por supuesto después vienen todas las otras exquisiteces, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema de los deportes sociomotores para los nenes? El que está ahí en el medio. Juega los últimos 2 cuadros de abajo, cuando no tengo la pelota. ¿Por qué? Porque cuando no tengo la pelota es cuando tengo que demostrar que estoy descentrado, estoy dejando de ser egocéntrico y entendí lo que es atacar y defender. ¿Por qué? Porque la tendencia de los nenes a no abandonar todavía el egocentrismo lo lleva a que piensen o que su representación sea concreta, sea juego mientras que tengo la pelota. Cuando no tengo la pelota, ¿qué tengo que hacer? Y depende. Si yo no tengo la pelota y soy del equipo en ataque, tengo que hacer un montón de cosas. Y si yo no tengo la pelota y soy del equipo en defensa, tengo que hacer otras cosas. Y vuelvo a insistir, lo más difícil de todo es que esto en una marcación y que mi equipo o que la pelota se haya ido afuera. Tenemos la pelota, estamos en ataque, un mal pase, la pelota se fue afuera y cuando vuelve la pelota a la cancha, me cambió, ya no estoy más en ataque, ya la perdí, ya estoy en defensa. Eso es reversibilidad, descentración y necesidad de superar el egocentrismo. Por eso, esto es lo que explica, este es el origen de por qué los deportes sociomotores, la mayor dificultad que tienen es la toma de decisiones. Porque nadie puede aprender un deporte sociomotor si previamente no comprendió e internalizó y puede resolver mental y concretamente estos 2 principios. Y esto, si ustedes quieren, vayan a leer Parlevas o pídanle a Demian o pídanle a Jules que analicen este mismo esquema en los deportes de combate, en los deportes sociomotores de cancha dividida, de cancha con invasión, de todos los tipos de clasificaciones que se pueden hacer de los deportes en este momento. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Y para cerrar e irnos al recreo, que nos lo merecemos, este cuadro, que no es mío, es de Miquel Izquierdo, ¿sí? Este cuadro me parece que es fundamental. Si yo voy a enseñar, yo, ¿sí? Gladys, me contratan mañana del Cultural Sarandí, y me llaman para dar clases de gimnasia, porque Pablo se jubiló, ¿sí? Pablo, que era el profe de mi hija, se jubiló. Yo sé que en una clase de iniciación a la gimnasia, mi acento tiene que estar puesto en el aprendizaje de las habilidades de esos nenes y esas nenas que vienen a aprender gimnasia. Y entonces yo me voy a preocupar de que los nenes hagan vertical, media luna, rondó, ¿sí? Que progresivamente vayan aprendiendo las específicas. Pero que sobre todo aprendan a dominar su cuerpo, cada vez confíen más en ellos, y el acento de toda mi clase va a estar en la ejecución. Por supuesto, tengo que ponerlos a jugar, es un embole si no la clase de gimnasia, ¿sí? Habrá momentos de juego, de manchas, de juegos de persecución, pero el acento está en que los nenes y las nenas lleguen a aprender en algún día las habilidades motrices específicas de la gimnasia. En cambio, me contrataron, pero no para que dé clase en el primer piso con gimnasia, me contrataron para tener la escuela, como Edwin, me contrataron para tener la escuelita de fútbol de los nenes de 6. Con todos esos padres que lo primero que quieren poner es el cartel que diga promoción 2016 campeones de futsal zona sur. ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que tengo que entender, no me importa lo que diga mi coordinador, que no estudió ni educación física, ni fue a la UNDAV, ni sabe nada de nada. Es un padre que en algún momento jugó en alguna división inferior de algún equipo de fútbol. Yo lo que tengo que saber es que voy a recibir nenes en pleno proceso de superación de su
egocentrismo, que apenas pueden manejar alguna operación concreta, y que entonces lo que yo les enseñe primero tiene que ser que capten cuál es la situación problema a resolver. Ellos están jugando un deporte de ataque y defensa, que es atacar, que es defender. Que es tan importante cuando estamos en situación de ataque tener la pelota como no tenerla, y que es tan importante cuando estoy en situación de defensa jugar para tratar de recuperar la pelota. Una vez que los nenes entienden eso, Edwin, se acomodan solos en la cancha. ¿Sí? Sí. De Los hecho, nenes, sí. Lo que yo le decía, por ejemplo, al coordinador, le decía eso, que porque los nenes, o sea, para mí no estaban todavía para lo que él quería. Pero bueno, él quería de esa forma y bueno, no lo trabajé igual, pero tuvimos una pequeña discordia. Sí, más que discordia, Edwin, a mí me parece que lo que es importante ahora con todo lo que están aprendiendo es tratar de explicar y decir, mira, esto no es algo que se me ocurre a mí, esto es algo que está comprobado que es así. Vamos a probarlo, dame tu voto de confianza, vamos a ver si podemos juntos con lo que vos proponés y con lo que yo les estoy enseñando a los chicos, sacar el equipo adelante. Pero vos dame tu voto de confianza y entendé que yo me estoy formando justamente para que los chicos aprendan mejor. Yo soy el primero que quiero que los chicos aprendan, ¿sí? Claro, y entonces, claro. Sí. De hecho, profe, yo porque ahora, yo soy entrenador de fútbol, yo me recibí de entrenador de fútbol hace ya un par de tiempo, estuve trabajando en varios clubes, estuve en primera división, inclusive acá en Argentina estuve con Temperley y estuve con los Andes en primera división. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Yo ahora me estoy dando cuenta de muchas cosas que por ahí a veces cometemos, yo como entrenadores cometemos, ¿no? Por ejemplo, a mí un modelo que me gustó, siempre me gustó y ya ahora estudiando la carrera me doy cuenta por qué me gustaba, es el modelo de entrenamiento que tiene un club que se llama Ajax, donde a los chicos, cuando están pequeños, pasan por diferentes tareas cerradas, ahora que lo estoy viendo, porque no solamente, ellos van orientados hacia el fútbol, pero no solamente hacen fútbol, hacen gimnasia, hacen baloncesto, hacen, no sé, un montón de actividades, y ahora veo el por qué. Después cuando ya están más grandes, ya se pasan a lo específico del fútbol. De hecho, fueron los primeros clubes, el primer club que empezó a incorporar los rondos. No sé si sabes lo que son los rondos en el fútbol, lo que llamamos el loco, pues. Mira, sí. Claro. Entonces, donde hay una constante toma de decisión. Y entonces trasladaron eso al fútbol. Y ese modelo hoy en día lo siguen ejecutando y siempre salen jugadores, muchos jugadores. Pero ahora veo el porqué ahora que estoy estudiando la carrera, donde uno a veces, por dejarse llevar por lo que plantean los demás, se enfoca más en lo que es la táctica y la técnica y no más, y no tanto en la toma de decisión como tal, que es lo que requiere el juego. Tal cual. Para cerrar, Edwin, para irnos al recreo y tomarnos un descansito, fíjense cómo en este esquema de las tareas cerradas que podríamos, ahí esta tarea yo lo tomé tal cual de izquierdo, habría que poner habilidades motrices específicas cerradas y deportes psicomotores, fíjense el tamaño, ¿no? La percepción tiene un buen tamaño, la toma de decisiones es muy chiquitito y el acento está en la ejecución. Y en las tareas o habilidades motrices específicas abiertas de los deportes sociomotores, como todas son importantes, pero el acento está en la toma de decisiones. Y colorín colorado, y siendo las 15 y 14 y 16. 14 y 16, es decir, nos hemos pasado un minuto de las 15, dejo de grabar